En este módulo 4 vamos a aprender cómo esos malos hábitos de alimentación, generalmente de consumir 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, está provocando una sobrealimentación de las personas, pero no está permitiendo el asimilamiento de los nutrientes que el cuerpo necesita. En esta primera lección vamos a ver los antecedentes. ¿Dónde comenzó? ¿Por qué nosotros estamos hoy en el siglo XXI planteando este argumento en contra de todos los malos hábitos que se han promovido a nivel mundial? Hacia el año 1950 se comenzó a promover uno de los peores hábitos en la salud de las personas: disminuir la sal en la alimentación. Ya son alrededor de 7 décadas en las que se les ha enseñado, incluso con directrices de la Organización Mundial de la Salud, a las personas a bajar los niveles de sal en los alimentos. Y hoy se le enseña aún a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Los médicos, los nutricionistas también lo promueven: consumir menos de 6 o 5 gramos de sal diarios. En el desarrollo de nuestros argumentos vamos a explicar por qué es tan dañino este mal hábito para nuestra salud. Otro de los antecedentes importantes hacia el año 1961 fue planteado por Ansel Keys. Ya desde 1957 él venía planteando el argumento con base en unos estudios en arterias, en tejidos. Él miró el endotelio de las arterias y encontró la presencia de placas de ateroma, y esas placas de ateroma contenían niveles altos de colesterol, lo que en adelante la revista Times comenzó a nombrar como el colesterol malo. Pero realmente el organismo no produce nada malo. El hígado lo puede producir en un 70-80% y el cerebro lo produce hasta en un 25%. Si fuera tan malo como lo plantearon desde ese momento, el organismo jamás lo produciría. La naturaleza es así, la naturaleza es muy sabia. Y hacia 1960, pues, ante la deficiencia de las grasas en la industria de los alimentos, se comenzó a incrementar los carbohidratos, los azúcares, los almidones refinados, los azúcares refinados también, las pastas, las ensaladas, las verduras, etcétera, etcétera. Otro mal hábito que se le ha enseñado a las personas. Y de ahí en adelante, en la pirámide nutricional ya se incrementó niveles muy altos de carbohidratos, superior en un plato, en un desayuno, en un almuerzo, en una cena, supera más del 50% del contenido del plato. Y para seguir con los malos hábitos que se han enseñado a las personas hacia 1980, miramos cómo la pirámide de hidratación es una de las pirámides más promovidas, incluso en Europa y en España. Se le enseña a las personas a tomar 2 o 3 litros de agua, 8 o 10 vasos diarios. Y esta combinación termina bajando significativamente el sistema inmunológico, afectando la conductividad eléctrica del cuerpo, porque si ya bien nos habían disminuido la sal, aquí nos aumentan el agua. Y lo que hace el agua es diluir más los electrolitos corporales que tenemos. ¿Cuál es el resultado de todos estos malos hábitos y todas estas malas combinaciones? Es el incremento exponencial de las enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares han aumentado, los accidentes cerebrovasculares también. Son unas de las enfermedades crónicas que causan más morbilidad y más mortalidad, no solo en Colombia, sino en el mundo.
Veamos en nuestra lección número 2 cuáles son los modelos que se han impuesto. Hacia 1992, la pirámide de alimentos, que fue promovida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la base de la pirámide está promoviendo más del 45-50% de carbohidratos. Aquí vemos grupos de cereales, trigo, arroz, pastas, fideos, macarrones, harinas, carbohidratos, panes, pastas, etcétera, etcétera. Y los niveles de proteínas ya son muy bajos. En la siguiente gráfica los vamos a ver. Pero es uno de los modelos que más se ha enseñado en las escuelas. Aquí en la siguiente gráfica lo estamos mirando cómo esta pirámide se ha vuelto tan popular, cómo se enseña en los colegios y en las escuelas. Y la gente pues simplemente toma el modelo y lo replica. Y lo aplica como basándose en una dieta, entre comillas, muy saludable. Aquí vemos los porcentajes en la siguiente gráfica de los niveles de carbohidratos exactos de los que se promueven en la pirámide de alimentación, un 42.5 de carbohidratos, cereales, almidones, azúcar, pastas, harinas, un 20% de verduras y hortalizas, frutas un 12.5%. Si sumamos estas tres, solo aquí ya nos aproximamos a un 75% y todos estos alimentos que acabamos de nombrar contienen carbohidratos, absolutamente todos, en diferentes formas, en forma de monosacáridos, de polisacáridos, en formas de carbohidratos como la celulosa de los vegetales, etc. Un 12.5% de lácteos, y llama muchísimo la atención que la pirámide promueve solo un consumo de un 5% de proteína. Algunas legumbres y frutos secos que también ocupan un 5%. Menos, se reducen casi a 4 gramos la sal. No hay ausencia en la pirámide de probióticos. El consumo de grasas apenas llega al 1.5% y el consumo de proteína al 5%. Esta siguiente gráfica es el plato del bien comer, es conocida en otros países de América Latina y si nos damos cuenta casi contiene las mismas proporciones de la pirámide nutricional. ¿En qué momento nos encontramos ahorita? Tenemos 3 generaciones ya comiendo alimentos ultraprocesados. A partir del año 1950-1960, cuando la industria de los alimentos tiene un amplio auge a nivel internacional. Y el resultado pues son las enfermedades crónicas. Esta pirámide de hidratación saludable promovida por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria nos reafirma y nos confirma cómo se promueve tomar estos niveles altos de líquidos, 10 vasos promedio o más de 2 litros. ¿Cuál es el resultado hasta el momento? 2 generaciones mal hidratadas y 3 generaciones comiendo poca sal. En la lección número 3 vamos nosotros a resumir y vamos a hacer una relación entre la cantidad y la calidad de los alimentos que comemos, que nos va a llevar al argumento inicial de por qué estamos sobrealimentados y estamos desnutridos. Entonces, en el desayuno nosotros estamos consumiendo un promedio de 500 a 700 gramos de alimentos diarios. Esta cantidad de alimentos se puede resumir en una gran variedad de desayunos, hay muchísima variedad, ¿sí? Desde un desayuno simple con dos huevos, pastas, café o pan, o alguna proteína con algún carbohidrato y algún líquido, ¿sí?
Pero en promedio más o menos suman de 500 a 700 gramos si ustedes hacen ese ejercicio en casa. En la media mañana pues estamos acostumbrados a tomar una tacita de té, de café, de aromática, de chocolate, de agua de panela, con algún carbohidrato también, y eso suma entre 150 a 200 gramos. Algunos prefieren un vaso, una ensalada de frutas, que más o menos promedia esa misma cantidad. Ya el almuerzo se tiene la costumbre, pues sobre todo en Colombia y en los países latinos, de tomar la sopa o el caldo con, con el plato que acompaña todo el almuerzo. El almuerzo generalmente contiene la proteína, menos de un 25% de proteína. La mayor parte es carbohidrato, generalmente almidones, arroz, papa, plátano, yuca, harinas, pastas, etc. Un principio que generalmente puede contener un 10-15% del plato, otro principio también de ensalada, y todo ese volumen de alimentos y todo ese volumen de líquidos y el jugo que lo acompaña puede llegar a un volumen de 1500 a 2000 gramos solo en un almuerzo. Hay personas que pueden consumir muchísimo más. Aquí somos un poquito más considerados si decimos que lo mínimo son 1500 gramos. En la media tarde generalmente se repite lo mismo, ¿sí? Y ya en la cena nos aproximamos, generalmente la cena es una cantidad menor de lo que se consume en el almuerzo, también una menor cantidad de proteína, de pronto algo de ensalada, menos carbohidrato, y nos aproximamos a 700 a 1000 gramos de alimentos diarios. En esta diapositiva ya nos muestra el resumen de lo que estamos comiendo al día. 3 kilogramos de alimentos, que es mínimo. Hay personas que llegan a comer 5 o 7 kilogramos, comen muchísimo más. En Estados Unidos, pacientes con obesidad, incluso con obesidad mórbida, llegan a comer muchísimos más volúmenes de alimentos. Y si le sumamos los 2 litros de agua que tanto se promueven, pues tenemos 5 kilogramos o 5 litros de alimentos al día. Este es el total promedio que la gente está consumiendo en sus 3 alimentos. En esta gráfica resumimos ya la capacidad digestiva que tiene nuestro estómago. Miren. Ahí lo podemos mirar en la gráfica. Realmente, si nosotros, yo tengo aquí podemos mirarlo ahí. Este es el tamaño del estómago, es el tamaño de la mano, de la palma de la mano. No pensemos que es muy grande, solo puede llegar a contener 500 gramos de alimentos. No llega a digerir más, ¿sí? Y como lo miran ustedes en la gráfica, ese estómago que está diseccionado está lleno completamente y tiene un volumen de 500 gramos de líquidos, ¿sí? ¿Cuál es la función del estómago? Tiene una función biofísica, una función mecánica y una función bioquímica. El estómago se contrae, sus paredes son muy fuertes y todos los alimentos que entran se comienzan prácticamente a moler de esta manera dentro del estómago. Se mezclan con los jugos ácidos, con el ácido clorhídrico sobre todo. El periodo puede oscilar entre 1 a 2 horas de digestión hasta que esto no llegue a volúmenes tan pequeños de 3 milímetros, no pasan por el píloro hacia el duodeno. Por eso es que la digestión tiene que combinarse entre la química, la mecánica y la física.
Y curiosamente, el volumen de ácido clorhídrico que produce el estómago no es superior a 75-80 centímetros cúbicos, que no supera más de un pequeño vaso de agua. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestro estómago solo produce al día alrededor de 1200 ml de ácido clorhídrico, de jugos ácidos en el estómago, que son capaces de digerir solo 500 gramos de alimento. Si ese es el argumento central, los 5000 gramos de alimento que estamos comiendo diarios, 4500 pasan semidigeridos. Prácticamente podríamos decir que lo que nosotros consumimos en el desayuno, que son 600-700 gramos, es lo que alcanza a digerir el estómago, no alcanza a digerir más. Y si nosotros nos estamos pretendiendo nutrir o alimentar con el almuerzo o la cena, pues todos esos alimentos pasan semidigeridos porque no tenemos la capacidad del fuego digestivo, como lo dicen los orientales, no tenemos el ácido clorhídrico suficiente para digerir los macronutrientes, las proteínas, las grasas y los mismos carbohidratos. Por eso pasan semidigeridos y ya los intestinos, la microbiota que está en los intestinos, las bacterias ya no los pueden absorber. ¿Cómo se podían absorber si comiéramos menos cantidad? Y este es el resultado, lo presentamos ahí en nuestra balanza, para decir que hay un desbalance nutritivo y energético de alimentos y electrolitos en el organismo. Estamos tomando más agua, estamos tomando más alimentos y tenemos menos energía, tenemos menos nutrientes, por tanto estamos sobrealimentados y estamos desnutridos. Aquí vamos a ver en la siguiente lección, en la lección número 4, como está en la diapositiva, el funcionamiento metabólico, el funcionamiento químico y el funcionamiento biofísico del tránsito de los alimentos. Estamos hablando que estamos consumiendo alrededor de 5000 gramos que pasan por el tracto digestivo y llegan al estómago. Como ya dijimos, el jugo gástrico que se produce en promedio diario son 1200 ml, que solo alcanzan a digerir máximo 600 gramos de alimentos. Bien digeridos, 500 gramos. El pH del ácido intestinal oscila entre 1.5 y 2. O sea, nuestro estómago tiene una función ácida y el metabolismo en el estómago debe ser ácido. Es uno de los pasos fundamentales en la nutrición. Se segregan algunas enzimas como las pepsinas que digieren algunos péptidos de proteínas y la lipasa que se encarga de semidigerir las grasas. Y la función de contracción, como ya dijimos, fundamental en este proceso ácido, en esta fase ácida en nuestro estómago. ¿Cuál es la siguiente fase? Los alimentos, una vez están bien digeridos, pasan por el píloro, ya dijimos, en un conducto máximo de 3 milímetros, que es muy pequeño. Si los alimentos que están en el estómago no tienen este tamaño, las sustancias no pasan. Tienen que regresarse hasta que el estómago llegue a ese tamaño. ¿El hígado qué hace? El hígado comienza a segregar bilis. El hígado puede segregar entre 1200 a 1300 mililitros de bilis diaria. La bilis, al contrario del ácido clorhídrico, tiene un pH alcalino, entre 11 y 12. Es un pH muy ácido. Cuando llega al duodeno, cuando se contrae la vesícula biliar y expulsa esas cantidades de bilis que están almacenadas ahí,
llegan al duodeno, pueden llegar con un pH de 7.5 a 8.6. ¿Cuáles alimentos hacen que se contraiga la vesícula biliar o son colabobos? Las grasas y las proteínas. Y aquí tenemos que hacer énfasis en esto, porque los carbohidratos, todos los carbohidratos, absolutamente todos, desde los monosacáridos hasta los polisacáridos, vegetales o animales, y todos los lácteos no estimulan la producción de bilis en el hígado. Por eso es que cuando las personas comen demasiados carbohidratos, demasiados almidones, azúcares, harinas, pastas refinadas, casi no se contrae la vesícula biliar y el pH de los intestinos sigue ácido, porque lo que hace la bilis es equilibrar el pH ácido del estómago y lo vuelve más alcalino, lo puede llevar a unos 7 o 7.5. Imagínense la diferencia, las personas que conocen las escalas de pH saben lo que esto significa, porque cada número que se suba en el pH de 1 a 2 es una escala de 1 a 10. Pero para nosotros la escala de pH es muy importante y ya llegará el momento en que explicaremos la importancia. El pH tiene que ver con la electricidad y la bioelectricidad del cuerpo, tiene que ver con la energía del organismo. A veces solo creemos que el pH es la idea que tenemos, que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, es sustancias ácidas o sustancias alcalinas y nada más. Pero para nosotros el pH es uno de los fundamentos de la nutrición y de la digestión. ¿Cuál es otra glándula muy importante aparte del hígado? El hígado no es una de las principales que interviene en la digestión, pero la otra es el páncreas. Los jugos pancreáticos también llegan a un volumen promedio de 1200 ml. Mire que los volúmenes se parecen, tanto del estómago como del hígado, como la bilis del hígado, como los jugos pancreáticos del páncreas. En promedio tienen 1200 mililitros para digerir alimentos en una escala de 2 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que con 1200 mililitros de jugos digestivos solo podemos digerir 500, máximo 600 gramos de alimento, nada más. Hasta ahora no ha evolucionado ni se ha adaptado a un ser humano que pueda producir más jugos gástricos, ni biliares, ni pancreáticos. ¿Qué enzimas tiene el páncreas? ¿Qué enzimas segregan sus jugos? Pues enzimas que descomponen los carbohidratos, como las amilasas, las lipasas también que descomponen los lípidos, la tripsina, la quinotripsina y la carboxipeptidasa. ¿Qué hacen estos jugos tan alcalinos? ¿Qué hacen estos jugos alcalinos? Tienen un pH de entre 7.6 y 8.2 que se parecen también al pH de la bilis, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Estos dos pHs tan alcalinos equilibran el pH ácido del estómago y es ahí donde se da la digestión. Es ahí donde se da el cambio, la metabolización, la descomposición de los macronutrientes, de las proteínas en aminoácidos, de los polisacáridos en monosacáridos y de las cadenas largas de ácidos grasos en ácidos grasos de cadena corta. Ese es el argumento principal por el cual nosotros les hacemos este resumen. Puede parecer un poco académico, puede parecer un poquito cansón, pero debemos entenderlo, porque nuestro organismo se ve obligado a hacerlo todos los días. A veces nosotros creemos que solo con comer ya cumplimos nuestra función, pero lo cierto es que ni siquiera nos sabemos alimentar, ni siquiera nos sabemos nutrir, menos nos sabemos hidratar. Y este programa es para eso, para que comencemos a tener
esa inteligencia, esa capacidad para escoger los alimentos. Cada alimento que entre en nuestra boca es decisivo en nuestra salud y va a producir, obviamente, una cantidad de cambios bioquímicos, biofísicos y microbiológicos en nuestro organismo. No solo es comer por comer, por eso cuando vuelvan a desayunar el día de mañana, vuelvan a almorzar o a cenar, piénselo dos veces. ¿Qué es lo bueno de esto? Que nosotros demostramos lo que la naturaleza ha enseñado y cómo el cuerpo sabiamente eh, puede volver a reequilibrarse.